Música. Teatro. Agenda. Espectáculo. Entrevistas. Anécdotas. Personas. Personajes. Bienvenidos a Rompecabezas, un programa para armar. En el programa de hoy les vamos a mostrar la primera parte de nuestra charla con Alejandra Freire, que es una fotógrafa y autora de la exposición que está en el pabellón. Además, también estuvimos hablando con Jorge Araujo, que es músico y docente de aquí de Las Piedras. Comencemos con Alejandra Freire y su exposición Transiciones del Pabellón. Nos encontramos en el pabellón Bicentenario, estamos con la fotógrafa y autora Alejandra Freire. Sí. Un gusto, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por estar acá, por venir a conocer lo que es la exposición en sí. Está muy bueno que la gente venga y pueda conocer lo que se está haciendo. Está muy buena, aparte de todo el transcurso del tiempo. Perdón, estoy ya adelantándome. Bueno, contame un poco sobre la exposición, ¿no? Estuvimos hablando atrás de cámara y eso, de que nos contaste un poco cómo se te ocurrió todo eso, que empezó básicamente por un curso que hiciste. Todo comenzó con el tema de un curso de fotografía que se realizó en el Centro Miguel Ángel Pareja a mitad del 2018, quien lo organiza es el profesor de fotografía Wendel Wendelsheim, que hace ya un par de años que viene haciendo esos cursos ahí. Y él dio la oportunidad de hacer un proyecto fotográfico con todos los alumnos que quisieran presentar alguna idea fotográfica como muestra. Y bueno, y después de eso, esto fue creciendo en realidad lo que era mi proyecto en particular. Se presentó también de que mis padres, mi hermano, mi primo son todos docentes de historia. Yo la historia con la que tengo muy adentrada. Está en la sangre. Exacto. Y me gusta mucho la fotografía, ya desde hace 20 años atrás la había estudiado, no la había podido terminar, porque el profesor un día se fue, no apareció más en la academia y bueno, me quedó en el tintero. Entonces, bueno, por cuestiones de la vida pude hacerlo en el 2018, de retomar lo que era la fotografía. Y no sabía cómo proyectar lo que era la historia de Las Piedras, cómo presentarla en algún momento, y bueno, cuando hice la fotografía fue como que estaba justito. Ustedes son el pasaje que yo puedo mostrar lo que yo quiero, claro. No como docente porque no me gustaba lo que era la docencia, veía muchos problemas en casa con el tema de que muchas horas, tenías que estar en 2 o 3 lugares diferentes para poder que te diera el dinero para el mes, claro. Como que no era muy bien valorado todo lo que es la parte de docencia. Entonces, allá de mí, al encontrarme con un panorama así, creo que la docencia no era lo mío. Pero sí me gusta la historia de Las Piedras, entonces se ve que plasmarlo de esta otra forma, contarlo a la gente, transmitirlo, creo que era lo que más me llegó. Está muy buena igual tu forma de agarrar y mostrarlo, de enseñarlo y eso. Aparte como que la fotografía te engancha un poquito más a la hora de hablar. Claro, porque... También aparte está cómo lo contás y eso sí que te engancha, ¿no? La fotografía es otra... tiene otra presencia de que te gusta más. Y sí, eso. Es que lo visual siempre para cualquier persona siempre te va a quedar más acá en la retina del ojo y acá te va a quedar porque capaz que mismo pasa también con las personalidades que uno a veces escucha de ciertas calles, por ejemplo, de personas que las ves y sí, tenés el nombre, yo qué sé, Sergio Mato, por ejemplo, acá hay una calle que se llama Sergio Mato, pero hay muchas generaciones que quizás no sepan quién es Sergio Mato. Entonces está bueno tener algo donde vos puedas verlo, puedas visualizar y saber, bueno, era tal persona, mirá cómo era su rostro. Lo asociás mejor. Exacto. Y bueno, y cuando comencé con el tema de la exposición, también estaba el conocer la historia de ese lugar, porque me parecía importante que si la gente viene, yo le puedo estar diciendo, sí, mirá, en este lugar estuvo tal cosa, de tal año estuvo tal otra, qué fue lo que pasó en todo ese proceso,
que hubo. Siempre, bueno, se buscó información, ya desde marzo se empezó a buscar información sobre eso. Junto a Federico un día de Fernández, que tiene una página en Facebook que se llama Fotos Antiguas de las Piedras, le sugerí, le pregunté si él me permitía hacer una publicación de que estaba precisando un material para un proyecto personal, y bueno, y ahí la gente empezó a alargar lo que era el material también. Ayudó mucho el tema de la pandemia, ahí uno decía el baúl de los recuerdos, sacar un poco afuera todo eso que uno tiene guardado, que era el mejor momento porque estábamos encerrados en casa, no podíamos juntarnos ni nada. Entonces, y no se podía ir a trabajar, muchas cosas que quedaba ese tiempo que uno pudiera ir a revolver ese baúl de los recuerdos y sacar todo. Utilizamos el tiempo ahí sin poder hacer nada en algo productivo, y está bueno porque deja un registro de muchas cosas que nadie estaría enterado. Y bueno, y después, bueno, ya cuando la pandemia pasó, no pasó del todo, pero pasó un poco más, ahí empecé a ir a la casa de la gente, iba con mi celular, le hacía una nota, le grababa, veía el material que tenía, después llegaba a casa, todo ese material lo escuchaba y sacaba lo que más precisaba sobre eso. Y bueno, las fotos me las daba, yo las preparaba, las escaneaba, después las llevaba a un laboratorio fotográfico en Montevideo, y obvio que las fotos se devuelven al propietario, a su dueño. Estamos hablando de que esta exposición, por más que la haya hecho yo, no me pertenece, porque la protagonista es la propia gente. Le pertenece básicamente a todos. A toda la gente que colaboró, claro. A la gente que contó su historia. Hay mucho más material, porque aparte de quedaron como 15, 17 empresas más que no las pude poner. Te iba a preguntar si habrán hecho un quedó filtro ahí. Y lo que pasa es que tampoco acumular, no porque más es menos, claro. En algunas ocasiones, porque es que si no iban a poder apreciar todo, porque iban a estar demasiadas cosas amontonadas. Y estaba el tema de la pandemia, que hay que hacer tipo circuito para que la gente pueda ir recorriendo. Tuviste que pensar mucho en todas para poder claro. Y era aparte que finalmente si no entras y tenés, aparte está muy lindo como está diseñada la exposición, pero tener tantas opciones para tener que leer y eso también un poco. Sí, también había que ver qué se ponía y qué no se ponía, cuánto, porque la gente a veces también leer mucho es aburrido. Es aburrido y no. El tema de los resúmenes, ¿no? Claro. Bueno, con los profesores de historia ya lo aprendí de niña a hacer resúmenes. Entonces se trató de sacar la información más importante sobre eso. También surgió lo de la radio. Me habías contado que están en 2 lugares. Estoy en 2 radios. Estoy los jueves en la 102.3 FM, Nexo FM, que es una emisora nueva acá en Las Piedras. Los jueves entre las 9:30 y 10 de la mañana, hablando de diferentes temas sobre identidad pedrense. Acá no se habla solo de lo que es la exposición, sino se habla de momentos sociales, de personalidades, de instituciones y de los comercios en sí, tratando de traer de nuevo eso que ha quedado más en el olvido, o esas cosas que se van deformando con el tiempo, que ya lo original del principio a veces se va cambiando, ya no es la misma historia. Entonces se trata de ir al principio, al original, con respecto a eso. Y bueno, y los sábados de mañana hay otro espacio en CX30, de Radio Cabildo, también más o menos entre las 9:30 y 10 de la mañana. El espacio se llama Identidad Pedrense, y ahí bueno, se habla también de todos estos temas que tienen relación a todo lo que es la historia de las piedras. Muy linda forma de agarrar y contar todo esto. Sí, la verdad es que fue un gran trabajo. Eso lo arranqué en marzo, más o menos, marzo, abril lo arranqué, y es un proyecto personal, está totalmente hecho yo y mis hijos, son los que me dieron una mano enorme. La familia participando. Sí, está bueno. y mis hijos en todo lo que es diseño gráfico. Mi hijo, que está terminando la carrera de arquitectura, me ayudó a armar todo como iban a hacer, diagramado todo, el tema del tamaño de las letras, el tema del tamaño de las fotos interiores, las de afuera, todo eso me lo armó él. Les hicimos a trabajar a los hijos también. Sí. Aprovechamos ya el paso. Contame, decías que estuviste hablando con los respectivos dueños de cada negocio y eso. ¿Alguna historia que te haya llegado? Bueno, eso lo hablamos en la antesala. Te iba a decir que esta, por ejemplo, la caja registradora que era utilizada en tiendas de Fury, no se acordaba Samira bien
el año a cuál era, pero no me dio el tiempo porque estaba ya armando la exposición para buscar en internet bien el dato de registro de qué año sería. Pero aparte te das cuenta una charla de 2 horas, muchísimo menos. Bueno, sí, fue un sábado de mañana que fui al local, hablé con ella, tenía una carpeta llena de fotos. Aparte, claro, la historia del abuelo de ella es una historia realmente. Me habías contado muy linda. Porque no solo fue el tema de la trayectoria, de que ya tiene tantos años ese comercio, y que el legado que va quedando los hijos son los que lo siguen manteniendo sin cambiar el estilo del original del principio. ¿Cuál es la idea original? Es como la esencia esa como que se mantiene y está bueno. Incluso como está ese respeto como de generación en generación de mantener. Sí, aparte había algo muy, bueno, una de las cosas que nos decía Samira, que ella es lo que toma en cuenta del abuelo, que decía, la plata que te viene al bolsillo, vos nunca la veas como que es tuya. Vos te das cuenta que no es tuya. Porque si te pones a pensar que es tuya, ahí es donde vas a perder. Claro. Y siempre se queda con eso con la mano. Ahí te das cuenta que como los herederos siguen teniendo la misma tradición del principio. Y bueno, y hablar de que él venía, desde niño se vino al Uruguay a vivir acá por un tema de la guerra que estaba en Siria, de que él tenía que trabajar sí o sí porque necesitaba llevar dinero para Siria, para los 11 hermanos que tenía, los padres que estaban allá. Y acá llegó a ser hasta cónsul de Siria acá en Uruguay. Digo, fue peluquero, iba a todas las zonas aledañas, lo que era de Las Piedras, con su carro. Un día iba en el carro cruzando un arroyo y justo estaba en subida y el carro se vuelca, pierde toda la mercadería que tenía, casi muere él incluso. Y bueno, y ahí es cuando dice, no, yo ya no puedo seguir haciendo esto de salir a esos lugares, tengo que ubicarme en un lugar. Bueno, y en un principio se ubica por Elías Regules, cerca de, casi pegadito donde está el Uruguay Hernández. Con el tiempo se traslada al lado de Óptica Carlos López y por último al lugar original donde lo vemos hoy. Ya estamos hablando capaz que fines de 30 más o menos, que ya está instalado ahí. Cerca de el anexo, la última del anexo, que donde era antes un banco. Exacto. Donde era un banco. Sí, el banco de las obreras. Sí, yo me acuerdo cuando iba, todavía no podía creer que fuera un banco y eso, pero bueno. Y bueno, y la idea no es solo las fotos, sino que lo que agregamos fue un plus de las cosas que se trabajaban en esas, las cosas que se usaban, las cosas que se vendían. Esto, por ejemplo, estamos hablando de 1960, que es las bolsas de azúcar que venían en yo no puedo creer que esta telita, yo siento que fue delicada, esta telita soportar azúcar. En algunos casos me contó, incluso la que me la dio, que después usaban las sábanas, incluso la propia tela. Vamos a utilizar. Y bueno, esto era lo que más se usaba en el tiempo de los almacenes de ramos generales. Acá hubieron varios, estuvo Almacenes Repeto, estuvo Almacenes de González, donde está ahora Cornellón, creo que está ahí en la esquina de enfrente a Julio Sosa, ahí. Sí. Bueno, hubieron muchos almacenes de ramos generales más. Gatti, por ejemplo, arrancó como almacén de ramos generales por el 35, por Valle Ordóñez, casi Pilar Cabrera, después pasó al lado donde está hoy la Dolce María, y por último ya por el 70 se instaló en la misma esquina donde está hoy. Nuestro querido Gatti, que yo pensé que estuvo ahí toda la vida. Esas cosas que me engañan. Claro, sí. Y bueno, y también el tema de mostrar estas cosas es para que las nuevas generaciones hoy con el tema del uso del internet y de las redes sociales, y no solo las redes sociales, sino el internet en sí, porque vos haces un balance, tenés que hacer un pedido, lo escribís directamente a la computadora, como para que central, ya te nuestra llega. generación como que conozca el hecho de que antes no había celulares, antes no había computadora, antes era todo a mano. Era todo a mano. Bueno, tenemos el tema de los libros contables, yo le decía a Gastón. El libro contable de Almacenes Repeto de 1907, donde se escribía con tinta, una gráfica hermosísima. Sí. Y te das cuenta que todo eso, ¿qué pasaba? En aquellos años no estaban los bancos oficialmente como bancos. Entonces, los propios almacenes trabajaban como casa de crédito, ¿no? Como que los propios clientes que tenían más confianza, lo que hacían era hacer una cuenta que al año recién esa cuenta se saldaba. Pasaba mucho en los casos de la gente que tenía sus... ¿cómo te puedo decir? Los viñedos, cuando llegaba el cierre
de que tenían la cosecha y ahí Claro. tenían su paga, bueno, venían al almacén de Ramos Generales, pagaban esa cuenta, se ponía cuenta saldada y de ahí ya se pasaba a otra hoja y se volvía otra vez a realizar. Ya después con los años sí aparecieron las cajas de ahorro popular, aparecieron otros bancos más chicos que iniciaban que tanto como banco como también casa de crédito, hasta que después, bueno, estaban el Banco República, ya vinieron otros bancos que ya esos sucumbieron, vamos a decirlo así. Que fue más o menos cuando fue la crisis del 2001-2002, que ahí, bueno, esos bancos, Hubo todo como la cambio. banca, la Caja Obrera, el Banco Comercial, son bancos que ya no estuvieron más y después quedaron los grandes bancos que podían financiar y quedarse con los más chicos, ¿no? Claro. Estamos acá con Jorge. ¿Cómo te va, Jorge? ¿Todo bien? Bien, placer que hay. Creo que ya estuvo por acá por Batalla de Rompecabezas. Estuvimos el otro día con su compañera tanguera. Es verdad, con Diana López. Con Diana Sí, allá sí. en la sala que tuvimos una charla. Es verdad. es Y verdad. también tuvimos la cobertura en el Julio Sosa hace tiempo ya. Vas a poner. Voy a poner bajar un poquito. Ah, bueno. No, pero está entretenida la música. Ahí va. De fondo Sí, queda sí. bien, creo. ¿Cómo no? Y nos acercamos aquí al estudio que tiene él armado en su casa. Que ¿desde qué año más o menos lo tenés armado? En este lugar está desde el 2003, 2004, más o menos, ¿no? Antes me habías comentado que lo tenías por allá por Calpino. en Claro, tu otra casa. la primera instancia fue, sí, en el entorno del 95, 96. Lo hicimos en sociedad con un chelista, amigo, Juan Rodríguez. Estaba en Calpino. Ahí va. Allá vimos cuando recién estaba experimentando un poco más con las PC domésticas y armando inventos y no sé qué, era muy loco en esa época, ¿no? Sí. Generalmente se grababa solo con cinteros. Y bueno, empezaba de a poco a asomar toda la parte digital. Y bueno, y a mí siempre me interesó y nos empezamos a meter ahí, ¿no? El mundo del audio y de la Sí. música. Después el chelista se tuvo que mudar en ese entorno, más o menos de cerca del 2000. Yo me vine para acá. Y bueno, entonces ya convertí una barbacoa. No son mucho el asado. ¿Eh? No son mucho el asado. No, bueno, hay que elegir. La vida vivir se trata de elegir. Ujú. Bueno, te puedo dar alguna tomita por allí, pero bueno, Sí, vamos. te echamos una barbacoa y la partimos en dos, hicimos lo que un control room, un estudio que tiene, para que no esté en el tema, sepan que los lugares para grabar son lugares bastante raros, tienen ciertas especificaciones que no se pueden usar para muchas cosas. No se puede transformar fácilmente en una barbacoa, por Sí. ejemplo, ni local de fiestas, y bueno, fue un acuerdo familiar y bueno, hice una inversión, de hecho aquí, en equipación y en lugar físico. Es muy interesante, le digo a lo que les interese, porque obviamente el presupuesto era bajo, tuve que charlar con arquitectos, algunos no se acordaban de acústica arquitectónica, entonces tuvimos que Claro. volver a- Y bueno, esto es una cosa muy linda, el tema de la acústica arquitectónica, cómo diseñar un lugar para que las cosas funcionen. Es bien interesante, la verdad, ¿no? Cómo transformar un lugar. Tengo un buen recuerdo de todo eso. Y bueno, hasta que lo construimos. Y bueno, paralelamente a eso yo siempre fui músico. Y nada, era una cosa como paralela que siempre fueron caminando juntas, ¿no? Tener el estudio y Sí, la dedicación sí. al audio. Que se puede resumir en la producción musical, ¿no? O sea, Claro. empezaba a hacer mis producciones aquí. Aunque el disco que yo tengo hecho grabado, paradójicamente está hecho en cinta. Fue en el 96 hecho en cinta, en Maldonado, como dice Trobo. Pero bueno, todo lo posterior fue en formato digital. Y tenés esto armado acá y me contabas que al principio más o menos dabas clases de música, un poco de audio digital, también un poco de cómo hacer sus mezclas o enseñarle a aquellos que están haciendo cómo hacer su primer sencillo, ¿no? Pero ¿cómo es? Su primera muestra de música a los diferentes que se vienen acercan a consultarte o más dedicación a la música específicamente, era al principio, digo.
Sí, yo creo que un poco es lo que uno... aquello que decía Lennon, ¿no? La vida es eso que pasa mientras nosotros tenemos otros planes. Yo tenía unos planes de hacer un estudio de grabación, que esto fuera creciendo, obviamente que fuera creciendo, que hubiera un volumen de grabaciones. Y de hecho yo había previsto que viniera incluso otro operador acá, ¿no? Como que no necesariamente yo me tuviera que encargar de grabar. Pero bueno, la dinámica después con los años fue cambiando, y con la caída del CD, cuando el CD empieza a caer, empieza a perder retorno. Entonces, ¿qué pasa? Los músicos no pueden invertir en grabar cuando no hay retorno. Porque bueno, antes grababas un demo, vendías los CD, los producías, en fin, y había una posibilidad de que hubiera un retorno, por lo menos para desquitar, ¿no? Sí, claro. Pero cuando eso se empieza a caer, la cosa se complica, ¿no? Entonces, bueno, el proyecto como a futuro se empezó a acotar. Yo ya empecé a entender que esto no iba a crecer mucho más, porque los estudios en Montevideo, los importantes, estaban cerrando. Entonces, hay una tendencia mundial que va a quedar por acá. Y entonces, bueno, quedó como una cosa de proyección personal, y que está bueno, ¿no? Claro. Los norteamericanos le dicen proyecto de realización personal, y me parece que está buenísimo. Y quedó más para lo personal, más para tus grabaciones mismas. No, claro, porque lo que tú decís es que también se vinculaba, que yo siempre di sí clases de música, y yo siempre fue una parte de mi actividad, ha sido la pedagógica. Y lo que empezó a pasar una cosa bastante curiosa, que la clase de música se me empezó a mezclar con las consultas que me hacía la gente, porque venía acá o lo que fuera, y decía, bueno, pero yo me compré una tarjetita y que no sé qué, y un microfonito. Y entonces empezó a mezclar. En la clase de música se empezó a meter la informática, además porque empezaron a haber software de notación, las partituras venían en formato digital, el audio después en los celulares, en fin. Entonces lo que sucedió es que me empezó a distorsionar la clase de música, porque se te metía en la parte de producción, digamos. Claro, así es el do mayor y no me anda el micrófono. Bueno, para que ande el micrófono tiene que pasar tal cosa. Y bueno, y el dedo 3, y además la computadora se rompió el disco duro. Entonces era una cosa muy loca. Y ahí se me ocurrió, se me fue, de a poco fui madurando, hacer un pequeño módulo de 3 meses para aprender a manejar todo lo que es, básicamente lo que es el mundo de la grabación digital, ¿no? Claro. Que hoy es una cosa que se ha democratizado mucho. Hay bastante software libre, está todo para hacerlo. De hecho, un músico con una PC de medio calibre puede perfectamente hacer sus propias producciones, con una mínima data, insisto, ¿no? Sí. Pero en el peor de los casos, bueno, por un tiempo estaba pasando y sigue pasando a veces una cosa mixta. Por ejemplo, la gente graba parte de sus demos en su casa, y de repente, yo qué sé, cosas como la batería o las voces definitivas, no vas a gastar $600 en un micrófono para alquilás o algo. Claro, entonces esa última parte se deja, o la mezcla, lo que sé, o el mastering se deja para... Entonces hay a veces, lo que está pasando a veces es una cosa híbrida, ¿no? La gente graba parte lo hace en forma doméstica, y alguna otra parte la reparte con lugares más. Claro, que ya tengan el hardware, ¿no? Que ya tengan la operativa. ¿No? Ahí está. Y después, lo otro, vos ahora decías que armaste ese curso de módulo de 3 meses para la producción musical, ¿no? Un poco para que no se te mezcle en la clase de música las preguntas técnicas, creo yo, que distorsionan un poco, y ahí si no al final no aprovechan el tiempo de la música. Era un caos. Era claro, me imagino. Te garantizo que era un caos. Pero la parte de la música, ¿no? De las clases de música y de eso, ¿cómo empezó? Porque me imagino yo que empezó por un interés vos de compartir eso que tenías, o cómo se fue dando, o también por una necesidad de ingreso, ¿cómo? Es buena la pregunta.
Yo creo que es como parte para mí es bastante natural ese proceso, ¿no? Yo me gusta, siempre estoy aprendiendo cosas de inglés, no sé, algún día lo voy a dominar. O manejar, ya no dominar. Estoy siempre intentando hacerme tiempo y aprender cosas. Ni que hablar que el mundo del audio te obliga siempre a tener un cierto ayornamiento y en fin, ¿no? Eso es inevitable. De música también es como que todos sabemos, ¿no? Lo que estamos en el tema de la música es un lugar que uno puede decidir parar, tú puedes decidir parar, pero el camino es infinito, ¿no? No sé, imagínate guitarra, tenés el mundo del flamenco, el jazz, el folclore y el tango, yo qué sé, ¿no? Yo qué sé, 2 vidas y no te alcanza. Entonces, yo lo veo como algo muy natural, que sea lo que uno aprende, lo que uno produce y crea, lo que uno interpreta o versiona de otras personas, y a su vez el enseñar o el compartir el conocimiento, que yo lo veo como una cosa también tiene una parte artística, ¿no? O sea, para mí es una cosa que me cuelga, o sea, el tema de enseñar no es una cosa de concepto ese del vaso vacío que yo te voy a decir, sentate que yo te voy a explicar cómo es el universo, sino que se trabaja con lo que viene, ¿no? Tú traes algo y a partir de ahí empezamos a hacer, y sobre la base de crear, ¿no? O sea, el eje está en que hay que hacer cosas. También es un eje fundamental que vale para todo, ¿no? Esto ha sido todo por el programa de hoy, pero antes de irnos les tenemos la cartelera. Este viernes 17 aquí en Teatro La Sala tenemos el taller 1, 2, 3, aquí estamos de 16 a 18 horas. Y en la noche a las 21 horas tenemos a Pardo y Barroso, un dúo musical comiquísimo. Los esperamos aquí en Teatro La Sala. Ahora sí, esto ha sido todo por el programa de hoy. Nos vemos el próximo miércoles a las 21:30 horas por Canal 11, un canal con identidad local. Esto fue Rompecabezas, un programa para armar. Por favor, acépteme, sepa que yo cultivé la flor de la servilidad. Sea usted mi patrón, que yo me arrastraré, soy buen siervo, mi señor. Sepa que yo nací y la vida viví acunando la esperanza servil. Coro. Sé fumar y también sé jugar al billar, y mi vida resplandece cuando atiendo el celular. Basta. Soy el cande que todos quisieran tener, soy el tonto monigote para hacer y deshacer. Tenga en cuenta también que yo puedo cargar todita la plusvalía en mi espalda laboral. Úseme, explóteme, diríjame, ordéneme, que yo soy el perro más fiel. Viviré para usted y lo... Música, Teatro. Agenda. espectáculo, Entrevistas. Anécdotas. personas. Personajes.